Ok, continuando con los tipos de crowdfunding que existen, está el crowdfunding de recompensa por donación, que fue donde se cortó el video la vez pasada. El crowdfunding de recompensa por donación es aquel en el que no se ofrece un producto o servicio como tal a las personas que aportan al fondo, al proyecto, pero el dinero que se aporta es íntegramente donado para apoyar una causa. Si apoyan nuestra causa, la idea es con ese dinero que se recauda o sus excedentes apoyar otra causa. Aquí se encuentran las campañas que se pueden ver en plataformas como Omase, Priseo, donde se ofrecen recompensas a cambio de fondos que son donados a una causa y no son usados para producir las recompensas como en el crowdfunding de recompensa. Soy como claro en ese sentido. Entonces es como el quinto tipo de crowdfunding, de lo que acabamos de ver, de los tipos de crowdfunding que existen. Y tiene sentido cuando una persona conocida o una marca apoya una campaña. Hay un ejemplo muy concreto, digamos, la marca de Star Wars en Omas se realizó una campaña para donar fondos a la UNICEF en la que las personas que aportaban los fondos, los recursos, recibían recompensas como participar en una escena en específico de una serie, de una película de ellos. También está el ejemplo del autor de Juego de Tronos, George R.R. Martin, donde donaba los fondos a un santuario que protege los lobos en los Estados Unidos y a cambio generaba recompensas como el poder ser un personaje de la famosa saga o participar en algún sentido de los libros. Otros aspectos a considerar o a tener presente, a tener en cuenta, es que algunas de las plataformas principales para cada tipo de crowdfunding tienen su enfoque. Entonces les voy a hablar de algunas. Para recompensa existen Kickstarter, Indiegogo, Berkami, Goteo, Lánzanos y Ulule. Para la inversión, pues no nos funciona mucho, pero está CrowdCube, de CrowdAngel, Creo en tu proyecto. SeedKick. Para préstamo está Arovirus, Kiva y CrowdInvest Lending Club. Para donación está Mi Grano de Arena y CrowdRise. Y para donación por recompensa, que fue lo que acabamos de hablar, está Omase, Priseo. También cada una de estas páginas tiene un cierto grado de legalidad, porque pues el crowdfunding es una herramienta que incluye dinero. Entonces, pues la ley en Europa, la ley en Sudamérica, la ley en los Estados Unidos o en Norteamérica, pues tienen ciertos grados de diferenciación, porque al las personas poder participar en el proyecto financiando, tienen que dar un sentido legal y más porque muchas veces los que financian son de otras partes y algunas plataformas son de otras partes, entonces hay que conocer exactamente cuáles son los requisitos legales o qué requisitos adicionales tienen las plataformas. Digamos, uno de ellos es que tengan un capital mínimo de dólares, de euros, pues en el caso de Colombia, pesos colombianos. Eso es uno de los requisitos de las personas que normalmente invierten en los proyectos, que se vea que es viable y que tiene un colchón. Ahora bien, algo que se llama obligatoriedad de identificarse como inversores. ¿Eso qué significa? Que hay inversores naturales y inversores jurídicos, acreditados y no acreditados, que ellos van a aportar en el proyecto. Y la idea es que el proyecto discrimine este tipo de inversores para el tema de la donación, para el tema de la recompensa o para el tema de la donación por recompensa. Eh, Hay unas personas que tienen cierto grado de ingresos anuales, de patrimonio financiero y pues ellos, las plataformas también les mira sus rubros económicos para sí mismo mirar qué posición se le da al proyecto como tal. Ahora bien, las campañas que salen en crowdfunding tienen unas limitantes, digamos, máximo 2 millones de euros si participan inversores no acreditados. Máxima de 5 millones de euros si participan inversores acreditados. Lo estoy hablando a nivel general porque eso se mide en euros y en dólares y pues nosotros ya lo trasladamos a los pesos colombianos. La posibilidad de como máximo exceder el objetivo de recaudación es en un 25%. El resto de tipos de crowdfunding no tienen una legislación específica, sino que se regulan por reglamentos existentes de las diferentes plataformas. El crowdfunding de recompensa, por ejemplo, se considera efectos legales igual que un comercio online de bienes y servicios, una tienda digital. Entonces, la parte fiscal, la parte legal del tratamiento de los fondos recaudados por este tipo de crowdfunding es distinto en función del tipo de crowdfunding del que se trate.
el de recompensa como tal. Ahora bien, los fondos recaudados en una campaña de crowdfunding de recompensa se consideran en su mayor parte como provenientes de una venta a efectos fiscales y siempre están sujetos a IVA. Siempre. O sea, eso lo menciono porque hace parte de un proyecto presupuestal. Los rendimientos de capital propio, de intereses o beneficios de los crowdfunding de inversión o de préstamo que no nos atañe, pues tributan, pero no nos atañe específico. Ahora bien, los fondos recaudados mediante crowdfunding de donación están sujetos a impuestos sobre sucesiones y donaciones. Son impuestos y más por la cuantía que se pueda recoger. A nivel de deducciones fiscales existen para las aportaciones realizadas en el crowdfunding de inversión y también en el caso de donación. O sea, si alguien te va a dar dinero, pues ellos van a tener deducciones a la larga. Ahora bien, ¿cuándo usar cada uno de los tipos de crowdfunding? Acabo de tocar a grosso modo los que no nos interesan, los otros un poquito más a profundidad. ¿Por qué es importante decir cuál usar? Hay mucha saturación de información en las respuestas a pregunta y eso puede pues, causar un cierto grado de parálisis. Pero la decisión no depende del sector, ya que podemos encontrar campañas de recompensa y de inversión en, por ejemplo, el sector cervecero, el sector cultural y parte del sector empresarial productivo. Tampoco depende de la necesidad de fondos a recaudar, ya que hay diferentes tipos de campañas de igual recaudación en cualquiera de los tipos. Entonces no es porque voy a recaudar esto, entonces hago esta, no, eso no tiene nada que ver. Toca que tener un poco más de orden y destapar como claves básicas que nos ayudará a entender qué tipo de crowdfunding correcto en cada momento. Y esa es la idea de lo que estamos desarrollando. Ahora bien, se pueden usar varios tipos de crowdfunding. Vamos como a pensar un poquito. Un proyecto sí puede tener diferentes tipos de crowdfunding de acuerdo al enfoque que se le dé. En distintos momentos de su ciclo, en distintos momentos de su vida, de su funcionamiento, como en la etapa o en la fase que se encuentre el proyecto se puede hacer. Vamos a profundizar el tipo de crowdfunding en función de cada una de las fases del proyecto. Entonces vamos a hablar un poco de las fases del proyecto. En primer lugar, toca definir las diferentes fases de un proyecto. Primero, está la fase inicial, los primeros pasos de cualquier proyecto. En segundo lugar, está la fase temprana, en la que un proyecto empieza a ser sostenible, empieza a tener unas miras en el mediano y en el largo plazo. Ya en el tercer lugar, tenemos la fase de crecimiento, en la que un proyecto crece en tamaño y recursos requeridos. Y en último lugar, tenemos la fase de expansión, en la que un proyecto en definitiva es súper viable, sostenible, sustentable, alcanza cuotas mayores de público o de éxito. Ahora bien, hay otra parte del eje donde se miran otros tipos de crowdfunding, ya habiendo hablado los 5 tipos que existen, pero bueno, la idea es poder enfocarnos en lo que nos atañe a los de nosotros. Los que se consideran más relevantes para un proyecto emprendedor o creativo que necesita vender para ser sostenible. Primero, tendríamos el crowdfunding de recompensa, porque se ofrece un producto o servicio a cambio de la contribución. Segundo, se podría tener el crowdfunding de inversión o de préstamo, pero realmente no, para nosotros no, para nosotros sería el crowdfunding de recompensa, crowdfunding de donación y el crowdfunding de recompensa por donación. Yo quiero hacer un alto, yo tengo un tipo de guía a la medida que voy desarrollando para tocar puntos claves que traigan a la memoria todo el desarrollo de la temática y es, dependiendo de la fase, crowdfunding de inversión y crowdfunding de préstamo no son pilares para lograr un objetivo claro y conciso, pero sí se convierten en, como se podría utilizar en términos financieros, en términos económicos, en un apalancador. Entonces, digamos, hacemos un proyecto para un crowdfunding de recompensa. Apuntamos un proyecto a crowdfunding de donación. Apuntamos a un proyecto de crowdfunding de recompensa por donación. Ahora bien, de acuerdo a la fase en la que se encuentra el proyecto, fase inicial, fase temprana, fase de crecimiento, como entre la fase temprana y la fase de crecimiento, se pueden buscar plataformas donde se presente un proyecto de crowdfunding que busque apalancamiento. Entonces no es el enfoque como tal, pero en definitiva sirven y funcionan para hacer crecer aún más el proyecto. Entonces la idea es no enrancharnos con uno.
o no cerrarnos a una sola plataforma, a un solo proyecto y ya no. La idea es conocer de acuerdo al perfilamiento que le voy a dar al perfil. Acá estoy haciendo una de donación, una de recompensa por donación. Como mi proyecto se encuentra en esta etapa, lo puedo tirar por una parte de préstamo de inversión y a la final estoy utilizando todos los tipos de crowdfunding. Préstamo de inversión no como base. Base, donación, recompensa y recompensa por donación. ¿Cierto? Porque estamos hablando de un producto emocional, de un producto cultural, de un producto audiovisual, de un festival, que es más o menos lo que hacen allí en la organización. Pero no podemos desechar tampoco el de préstamo y el de inversión porque pueden ser como un proceso de apalancamiento para lo que se quiere llegar con el proyecto. Entonces, obviamente hay un retorno de inversión para el préstamo y para la inversión, pero bueno, eso es algo que el mismo proyecto en su dinámica lo puede dar. Estaba mencionando las fases de proyecto, los tipos de crowdfunding, pero vamos a como darle un repaso a fase por fase, tipo a tipo, el contenido de lo que estamos hablando en este momento. Ahora bien, ¿por qué se coloca como cada tipo de crowdfunding en una fase distinta al desarrollo del proyecto? Lo vamos a ver como con un ejemplo, con cada una de las fases. Primero tenemos la fase inicial, que son recursos propios. Cuando se empieza a desarrollar una idea, toca sembrar, normalmente no se recoge, parece una obviedad, pero a veces queremos recolectar demasiado rápido y es un poco difícil. Es una mentalidad yo creo que colombiana. Pensar que para poder saber si un producto o servicio es del interés de las personas, lo primero es que la gente sepa exactamente de qué hablamos. Hay que testear, hay que probar. Ahí se llega a un concepto fundamental y es el del producto mínimo viable. Usted ya tiene el producto mínimo viable y creo que usted no está en una fase inicial. Sin embargo, en una fase inicial, un proyecto debe invertir mucho tiempo y dinero para crear este producto mínimo viable. ¿Por qué invertir en recursos propios o con recursos propios al iniciar un proyecto? Bueno, en primer lugar, necesitamos crear un producto mínimo viable, que usted ya lo tiene. Un ejemplo, no se tiene jefe, porque hay una persona que trabaja en todos los sentidos, invierte todo su tiempo, recursos, ideas, entonces son recursos propios que se está invirtiendo. Ahora, ¿cómo se va a querer vender un producto con lo que se está haciendo en la organización si apenas acabamos de empezar? Entonces, esa es como la clave, esa es como la pregunta. Lo primero es crear un producto o servicio y darle forma. Ya luego, pues en definitiva, va a llegar el resto. Además, pensemos que como no se tiene un jefe como tal, sino que una persona hace en todo, el proyecto en definitiva a la larga va a ser una fuente de ingresos que va a diversificar como ese capital humano. Pero al principio no, como que no pensar en monetizar. Yo menciono esta fase porque pues hace parte de las fases del proyecto. Sin embargo, ustedes no están en la fase inicial, que considero que ya la fase inicial ya la hicieron hace un tiempo. La fase inicial siempre, normalmente, está apalancada por familias, por amigos y por locos. Así le llaman como en la teoría económica. Creo que es FELS, algo así. Es un término en inglés que no recuerdo en este momento. Pero entonces, en la fase inicial, mmm, algunos tipos de crowdfunding por donación tienen un grado de viabilidad, ¿cierto? O una probabilidad un poco más alta de viabilidad que un proyecto que no se encuentra en una fase inicial, sino que entra en una etapa de sostenibilidad, ¿cierto? Donde ya el proyecto es viable y pues tiene la posibilidad de crecer, que sería como la tercera etapa. Y la cuarta etapa es etapa de expansión. Entonces yo diría que ustedes están ya en una fase viable, sustentable, con proceso de crecimiento y con aras de una expansión. Entonces, eso lo quería mencionar porque igual hace parte de todo lo que estamos aprendiendo acá en este momento. En segundo lugar, y muy importante, cuando se invierte con recursos propios es imprescindible tener que producir un producto o servicio en fase prototipo. Ustedes ya no tienen prototipo, ustedes ya lo llevan haciendo durante muchos años los festivales, todo lo que hacen con el tema de cambio de concepción de la juventud nacional. Entonces creo que eso se puede instaurar.
Dado que se encuentra en una fase no temprana, sino más bien una fase en proceso de crecimiento, se apunta a los bases, a los crowdfunding bases que tenemos, pero también con miras a préstamo e inversión como para buscar apalancar. En la primera fase siempre se debe crear una marca. Yo no sé en este caso si ustedes ya tengan el logotipo, las páginas web, yo que sé que tienes perfiles en redes sociales, nombre de dominio, perfiles en redes, todo lo necesario para poder empezar a comunicar el contenido que se haya ido creando gracias al producto mínimo viable que ya tienen, lo que pudieron desarrollar en la fase inicial. Eso es súper importante. La idea es instaurar una marca que no sea un festival más de los muchos que hacen, sino que sea la marca del festival. Que las personas conozcan que eso no es un festival, sino que es el festival. Y eso al fin y al cabo es invertir en recursos propios en una fase inicial temprana. No es una opción, literal es una obligación para poder enseñarle al mundo la idea para transformar la sociedad con un proyecto tangible. Crear la marca en esta fase, invirtiendo tiempo y dinero, es totalmente necesario. También cuando tiene el prototipo del producto mínimo viable, que ya lo tiene, poder enseñarlo al mundo. Hay que crear contenido constante para la siguiente fase. Videos, fotos, publicaciones y así. Ahora bien, la segunda fase es la fase temprana, eh, donde se llega a la primera fase, perdón, se llega a la segunda fase después de la primera fase utilizando algún tipo de crowdfunding. La fase temprana de cualquier proyecto es aquella en la que se empieza a comunicar, se generan las primeras ventas, más personas conocen. Es fundamental que en esta fase el tener claro que se va a vender digital y que se va a usar crowdfunding. Así que hay que realizar algunas acciones de marketing online ligadas a la campaña de crowdfunding que se decida utilizar. Ahora, saber por qué el crowdfunding de recompensa es la mejor opción para esta fase. Creo que ustedes están entre una fase de transición entre la fase temprana y la fase de crecimiento, porque tienen algo ya sólido, ya no es una fase inicial. Entonces, seguimos en algo muy teórico, pero al mismo tiempo es muy práctico, porque la idea es esto, que lo que estamos viendo, ustedes vayan pensando, bueno, nuestro proyecto cuando lo plasmamos en físico, ¿en qué fase está? Según estas características de lo que estamos hablando. O si se encuentra en esta fase, ¿qué nos falta? ¿Cierto? Incorporar dentro de la fase en la que estamos. O si en la fase que ya pasamos, que es la fase inicial, que omitimos, que tenemos que instaurar en la fase en la que estamos para seguir colocando más robusto el proceso de crowdfunding. Ahora bien, ¿por qué es adecuado el crowdfunding de recompensa en la fase número 2, en la fase temprana? Bueno, en primer lugar, es adecuado porque se quiere validar de verdad el producto mínimo viable que tenemos. No se quiere tener seguidores en redes sociales que no hayan demostrado su verdadero interés por nuestro producto o servicio. Son seguidores netamente interesados, que están súper comprometidos con la causa del proyecto. Sea que el proyecto sea un cómic, sea que un intermitente para cascos de bicicleta, un libro de recetas de cocina, una organización cultural que transforma a través del arte y del baile. Se quiere apoyo real, ventas, no solo likes, comentarios o seguidores. Por eso el crowdfunding de recompensas es el adecuado en esta fase, porque está enfocado en la venta anticipada de cualquier producto o servicio, que más personas llegan, puedan visualizar lo que se hace, poder vender más el producto a nivel nacional e internacional y bueno, logre pues el tema de la inversión, que eso es lo que se quiere llegar. A la hora de lanzar una campaña de crowdfunding con el prototipo del producto mínimo viable, se planea de una manera más concreta y se llega a la finalidad de poder expandirnos aún más. Cuando se habla de un proyecto, normalmente hay ya más personas involucradas, hay que dedicarle muchas horas extras para poder lanzar la campaña. Por eso hay que distinguir entre la fase inicial y la fase temprana. Es muy importante. Ustedes ya están en una fase temprana con miras de crecimiento para poder saber cuánto toca invertir recursos propios y cuándo se empieza a vender el proyecto adecuadamente a nivel nacional e internacional. Para tener un punto importante, ustedes saben que la media de recaudación por campaña en crowdfunding de recompensa es más o menos de 5.000 euros. O sea, si se hace un buen proyecto de crowdfunding de recompensa, la media está en 5.000 euros, que acá en Colombia serían casi 25 millones de pesos. Y yo no sé cómo sea su rubro, su presupuesto anual en términos de gastos, logística, pues, salarios y demás. Pero 25 millones me parece una buena dinámica. Y estamos hablando de una sola plataforma, porque se apuntan a muchas plataformas.
Y le estoy hablando de un solo tipo de crowdfunding que hay. Entonces, es una buena dinámica, es algo interesante tener en cuenta y la idea es hacerlo. Obviamente no son decenas ni cientos de miles de euros, pero a inicio hay campañas millonarias, pero representan el menos del 0,1%, por lo menos en Kickstarter. Así que quitando ese sesgo, la media recaudación baja cerca de 20.000 euros por campaña o los 5.000 euros de lo que yo les mencionaba al principio. Ahora bien, ¿cómo se logra recaudar por encima de la media? Haciendo inversiones en plataformas que nos patrocinen. Digamos, Google Ads, Facebook Ads, hacer pagando, pautando en Google Ads y Facebook Ads. ¿Por qué? Porque más personas, empresas, inversores empiezan a ver qué hace el producto, qué hace la empresa, qué hace la organización y pueden llevar más esta idea, conocimiento de más inversores y pues poder obtener más capital semilla a lo largo. Cuando se tiene una buena estrategia con las comunidades también, y ustedes la tienen, definitivamente. Una campaña sin visitas no recauda. Ya mayor número de visitas, más ventas. Siempre que convierta bien. Más visitas, más ventas. ¿Qué se debe tener en cuenta? En el crowdfunding de recompensa, una herramienta muy útil es la validación. Entonces no se habla de encuestas de opinión, sino que se habla más bien de un sistema que permite vender anticipadamente un producto o servicio, validando su precio, su enfoque, recibiendo feedback de la audiencia. La gente dice, lo que ustedes hacen es genial, cómo transforman jóvenes vulnerables con el arte y la cultura, genial. Una vez que se tiene claro ese producto mínimo viable, ese servicio, ya se ha validado, entonces se valida el crowdfunding de recompensa y nos damos cuenta que es una herramienta muy ideal para esta fase que considero ustedes están. Ustedes ya me corregirán. Si hay que vender más que la media, habrá que invertir más en ads seguramente. Ahora bien, sigue la fase de crecimiento, que es la fase número 3. En este tipo de inversión llegamos al momento de crecimiento, cuando pasamos de empezar a vender a crecer con nuestro proyecto. No solamente personas nos compran, sino que crecemos. En esta fase es cuando se le da entrada a inversores. Tiene mucho más sentido. No empezar el proyecto que ni tan siquiera hemos validado. Entrando los inversores, inversoras, en esta fase pues se reduce el riesgo de no tener resultados. ¿Por qué? Pues básicamente porque se ha conseguido ventas antes de pretender crecer en ventas. ¿Sí me hago entender? Tenemos ya para vender y empezamos a vender. Porque en esa fase recomienda el uso de crowdfunding de inversión o también el uso de crowdfunding de préstamo, que también es para la fase número 4. Eh, Hay preguntas que hacen cuando se presenta un proyecto en una plataforma de crowdfunding de inversión. Primero, de entrada piden que tu página web y tu plan de negocio. Entonces, tener página web y un plan de negocio. ¿Para qué? Pues básicamente para ver si ya vendes y qué provisiones de ventas tienes en función de la entrada de inversión que desees. Ese es un primer filtro para evitar que campañas sin un modelo de negocio sólido pues pierdan su tiempo buscando inversores en ese tipo de crowdfunding. No se va a conseguir. Como entendiendo ese contexto, si se prepara un camino con una campaña de crowdfunding de recompensa adecuado, se podrá pasar al siguiente nivel, que es el crowdfunding de inversión en la fase número 3. Cuando se tienen unas máximas en las garantías, ya que con ventas conseguidas se pueden multiplicar más y más si hay recursos, en este caso con los del crowdfunding de inversión. En la fase de crecimiento se habla de eso, literal. Pensar que multiplicar un cero nos da cero. Es decir, multiplicar 0 ventas por 10.000 nos dará 0 ventas. Creo que claro, hay que multiplicar ventas por ventas futuras. Para poder decir que esas ventas se multiplican de una manera adecuada y pueda entrar la inversión, lo primero es vender. Ustedes han vendido el proyecto. Un ejemplo, Cocoro. Cocoro es una empresa de éxito. Ellos hicieron una campaña de recompensa en Berkami para validar el lanzamiento del tipo de ropa que ellos comercializan que absorbe la menstruación. Entonces pasaron al siguiente nivel. ¿Cómo? Pues lanzando una campaña de inversión que recaudó más de 400.000 euros, porque eso era algo muy innovador. Tienen un excelente equipo de trabajo, también tuvieron asesoramiento como lo que estamos haciendo en este momento, tuvieron más de 3.400 ventas anticipadas, entonces su campaña tuvo muchísimo éxito y solidez y pudieron adquirir más y más inversores. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta?
lanzarse como así de cabeza a una campaña de inversión en una fase equivocada solo puede traer problemas. Por eso yo les decía al principio que se mirara adecuadamente en qué fase nos encontramos para saber, listo, este tipo de crowdfunding lo vamos a hacer porque estamos en esta fase, en esta fase, en esta fase, en esta fase. ¿Qué creería yo? Si ustedes quieren sesgar el proyecto para poder incrustarlo en las diferentes fases, en todas las plataformas que se puede realizar, también se puede. Pero no, el proyecto no está en una fase inicial. Entonces hay que mirar en la fase temprana, en la fase de crecimiento, cómo podemos buscar el crowdfunding de recompensa y el crowdfunding de inversión para seguir apalancando más y más el proyecto, que tiene todas las garantías para hacerlo. Porque si no se hace, hay una negativa por parte de cualquier plataforma de crowdfunding de inversión. Así que se debe apuntar a saber en qué fase nos encontramos. Una vez que ya se ha vendido, se puede plantear la inversión para poder crecer. Cualquier plataforma de crowdfunding de inversión va a ver con buenos ojos una validación. Cuando hay validación del público, el crecimiento es más viable y más seguro para invertir. Y en la cuarta y la última fase es la fase de expansión. Y está ligada a los préstamos. Personas que invierten y esperan un ROI, una tasa de retorno. Eh, Aquí tienen varias líneas de negocio. Se llega a más países, se diversifica el portafolio, se crean nuevos productos o servicios. Se factura bien. La organización de ustedes es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, ese tipo de rentabilidad que pueda generar, pues tiene que ser un dinero para fondo meritorio. O sea, eso no le puede dejar generar rentabilidad a ustedes porque su parte legal no los permite. Sin embargo, este tipo de dinero sí se puede reinvertir en la organización. Y la organización, o sea, si se reinvierte en la organización, se va a necesitar más trabajo, más capital humano y pues a la larga eso va a aumentar los ingresos, los salarios, las contrataciones, porque pues se van a dar otras dinámicas laborales. Entonces a la larga, ese ROI, esa inversión o ese rendimiento que genera, no se puede sustentar con rendimiento así como la palabra estricta, pero sí como acción meritoria o nuevos enfoques laborales que amplíen más como la cobertura del impacto que ustedes realizan y en definitiva se van a ver una mejora en su condición laboral y en su condición económica. En fases tempranas de un proyecto esto no valida y no va a dar, no va a dar, no va a dar, no va a dar, en definitiva no va a dar. Hay unas ventajas como de ese tipo de inversión en préstamo. Mm, Depende de cómo se trabaje en el crowdfunding. Este tipo de préstamos tiene muchas ventajas y no tiene desventajas. Si se hace de una manera adecuada, los clientes o inversores son quienes pueden darnos el préstamo, involucrándose como en las decisiones de la empresa y formando parte de las mismas, se vuelven como asociados. Eso es una ventaja, pero al mismo tiempo puede ser como una desventaja dependiendo de los mismos. Si se trabaja bien este concepto de coproducción de resultados, pues todo cambia, no se trata como de pedir dinero y ya, sino de enfocarse en que las personas pueden participar en la expansión de un proyecto, como puede participar en la toma de decisiones no tan adecuadas de los mismos. No solo con el retorno, con el ROI que les mencionaba, de los intereses les pagaremos los préstamos, sino también con participación. Hay muchas plataformas de crowdfunding de préstamo. Yo les he mencionado algunas, pero cuando empecemos a decir, no, se va a hacer este tipo de crowdfunding, entonces ya miramos a esta plataforma funciona así, 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 que luego los vamos a ver en definitiva. Esta plataforma funciona así, hace esto, pide esto, tiene este enfoque, busca esto, este tipo de inversores acreditados y no acreditados existen. Entonces esa es como la idea a nivel general. Y quiero hacer como un reconteo en este momento. Terminamos con los tipos de crowdfunding que hay. Conocimos las fases de un proyecto. Fase inicial, fase temprana, fase de crecimiento, fase de expansión. Vimos cuáles eran los tipos de crowdfunding que estaban asociados a estas fases en concreto, cuáles eran los enfoques, cuál era la necesidad de cada uno de estos tipos de crowdfunding, valga la redundancia, que se están haciendo. Esa es como la idea. Poder comprender nuestra fase, el tipo de crowdfunding que voy a hacer, de acuerdo a la fase que crowdfunding cobija mejor mi proyecto. Hay plataformas para todo.
cuál es la participación de acuerdo al tipo de crowdfunding de los inversores acreditados y no acreditados. Ahora bien, yo quiero empezar a especificar los crowdfunding. Lo voy a hacer a medida que me dé el video, a medida que se pueda realizar el video. ¿Por qué lo digo? Pues como les mencioné la vez pasada, por el tema de la memoria de este video y por el tema de la calidad, pues obviamente queda muy pesado el contenido. Entonces yo voy a ir a empezar a desarrollar, pero también de acuerdo a las necesidades de lo que nosotros estamos hablando. Entonces para eso quiero empezar con el crowdfunding de recompensa. Entonces, el crowdfunding de recompensa tiene unas dinámicas muy chéveres, muy chéveres. Y la idea de lo que estamos haciendo es poder motivarlos a que ustedes se acerquen a este crowdfunding, a este tipo de conceptos, a este tipo de, como de procesos que nos ayudan a conseguir resultados financieros y económicos para seguir expandiendo el proyecto. Porque de poco sirve compartir como el conocimiento de lo que estamos hablando si el conocimiento de base no está consolidado. Por eso estamos colocando un nacimiento y unas bases conceptuales bien importantes. Bueno, ahora bien, el crowdfunding de recompensa. El crowdfunding de recompensa, como ya adelantamos un poco la definición pues, en el video anterior, es aquel en el que se ofrece un producto o un servicio como un contrato, como una contraprestación a la aportación de que cada persona acreditada o no acreditada realiza. Ahora bien, hay muchos tipos de productos financiables por crowdfunding de recompensa. En la gran categoría, en la más grande, valga la redundancia de productos, se pueden encontrar productos tecnológicos, relojes inteligentes, productos digitales como algún tipo de videojuego, algún tipo de plugins para el computador, etcétera. Pero hay otros casos también de productos que son importantes, digamos algo que se llama suadernos, que son cuadernos para zurdos, o algún tipo de innovaciones muy buenas como Foldio, que es un fondo portátil con muchos colores neutros para tipos de fotografía. Ahora bien, el enfoque siempre se puede dar eh, más que con el retorno, como con el tipo de interés que las personas tengan. La idea es crear una comunidad más implicada como en el proyecto. No solo pedir dinero, sino que ellos sienten y tengan identidad y propiedad del proyecto. Como ven, el factor innovación y el factor crear pues, son muy importantes en el crowdfunding, en todos los tipos. El cómo es incluso más importante que el qué. No en vano se han financiado campañas tan especiales como ensaladas de patatas o no campañas que no están exentas de la polémica donde el creador de la misma campaña con tono humorístico, charlatán, financia con éxito la producción de ese plátano, de lo que estábamos hablando. Es algo irónico, pero hay financiadores para eso. ¿Por qué? Porque hacen parte del proyecto. No podemos dejar de mencionar a la gran categoría de productos culturales, que es el que nos atañe, documentales, películas, series, discos, espectáculos, arte, libros, cómics, escenografías y demás. Ahora hay una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Aquí se acaba todo? Obviamente no, podemos andar aún más. Se han financiado medios de transporte, bicicletas, reconstrucciones urbanísticas. Pues hay muchos casos a nivel mundial. Submarinos también, hay muchas. Lámparas, objetos decorativos. Esos son como productos a empresas como tal. Pero nosotros no podemos olvidar, perdón, tampoco los productos científicos, eh, muchos de ellos. Digamos, financiar una campaña sobre el estudio de algún tipo de síndrome, de una enfermedad. Cada semana salen productos y campañas sorprendentes a la luz de estas plataformas, porque al final el éxito o el fracaso lo marca cómo se hagan las campañas. Por eso hay que tener unas bases sólidas para realizar una buena campaña. Un buen diseño, una buena estrategia son, en definitiva, como el binomio del éxito. Ahora bien, tipos de servicio financiables por crowdfunding de recompensa. Pues, por servicios se entiende experiencias o vivencias que no pueden englobarse bajo la definición de producto. Y allí ustedes son expertos, en definitiva. Aquí se pueden encontrar entradas a un concierto, a un tipo de evento, una obra de teatro,
servicios de formación online o de otro tipo. Ustedes hacen arte, ustedes hacen cultura y así mismo cambian vidas. Ahora bien, el crowdfunding de recompensa tiene diferentes plataformas. La plataforma más grande del mundo, que es estadounidense, es Kickstarter. Tiene más de 1.600 millones de dólares recaudados en 5 años y medio. Aproximadamente unas 8.000 campañas al mes se presentan allí. La plataforma recauda 1 millón de dólares al día, o sea, es muchísimo dinero. Uno hace la conversión y más o menos analiza la probabilidad que puede tener de ganar. En segundo lugar, y proveniente también de los Estados Unidos, está Indiegogo, con un porcentaje más o menos 6 veces menos de recaudación que Kickstarter, pero igual recauda mucho dinero. En Europa se tienen referentes como Ulule, con más de 30 millones de euros recaudados, Berkami, con más de 15 millones. Todas estas plataformas son muy generalistas. Y eso significa que en ellas caben todo tipo de proyectos mientras se respeten sus condiciones de uso. Hay que ver la aplicabilidad que tienen a nuestro país como tal. Pero Colombia está en miras del mundo porque es un país que está creciendo en su enfoque social. Y estas plataformas son expertas en eso. Para decidirse entre una plataforma u otra hay diversos criterios útiles que no son el tráfico en visitas de la plataforma o si es de un país u otro. Los criterios útiles son las herramientas que ofrecen, algunas métricas que dan sus paneles de control para gestionar las campañas, si tienen opción multidioma o no, etc. Las matrices de selección de plataformas son herramientas útiles para seleccionar la que mejor se ajuste a las necesidades. Ahora bien, hay diferentes matrices. Primero está la matriz de selección por métrica e idioma. Entonces hay plataformas que miden métricas, que son como unos índices que ellos dan, y también el idioma. ¿Qué significa eso? Que posiblemente exige presentar el proyecto en inglés. Ahora está ChatGPT y pues bueno, si ustedes saben inglés, pues súper. Si no, hay otras herramientas para tener esa parte del idioma. Ahora bien, eso como por esa parte, miden la métrica o el idioma. Incluso en algunas plataformas pesa más el idioma que la métrica. Y en otros más la métrica que el idioma. Ahora bien, hay otra matriz de selección que es la usabilidad social. ¿Qué quiere decir? Como qué tan viable es el proyecto en ejecución en el largo plazo. Eso por el lado de usabilidad, de que tiene un uso constante, pertinente, preciso y sostenible en el tiempo. Y segundo es social. ¿Qué enfoque tiene el proyecto o la campaña para impactar la sociedad? Y pues ustedes lo tienen más claro que yo, no tendría que decirles qué hacer en ese aspecto, porque pues su organización se encarga de hacer campañas, proyectos y trabajo con la sociedad. Entonces hay métricas que son miden la usabilidad y lo social. Y si es súper útil, súper social, pues tiene más posibilidades de poder lograr el cometido. Hay otra matriz de selección y es herramientas y servicio. ¿Qué herramientas provee la campaña, el producto o servicio dentro de la misma para la comunidad, para la cultura, para el contexto en general? ¿Y qué tipo de servicio también ofrece? Ahora bien, dentro del crowdfunding de recompensa, las recompensas no se puede dejar a un lado. O sea, estamos hablando de lo que nos están dando, de lo que nos están proveyendo. Ahora bien, ¿qué, qué nosotros damos? No se puede dejar a un lado las recompensas. En este tipo de campañas hay como 4 reglas de oro sobre el diseño de las recompensas. Mm, Este diseño de las recompensas dan claves para el éxito. Entonces, las recompensas deben ser muy generosas, tangibles, abundantes en lo posible. Eso es como la regla general, que ellos que no se sientan timados ni robados. Deben ser muy exclusivas, llamativas y valiosas para las mecenas. Las mecenas son los que invierten. El conjunto de todas esas cosas que les acabo de mencionar son reglas de oro que da lugar a inversores mecenas que no hacen otra cosa que remarcar a más personas que quieran invertir en la campaña. Entendiendo esta regla de oro, hay algo muy importante en las campañas de crowdfunding de recompensas, es que busquen satisfacer a un gran número de personas.
No solamente lo que impacta al proyecto, sino también a los inversores. Las recompensas no son únicamente un aspecto de diseño de las campañas, sino que su buen o mal planteamiento tiene consecuencias directas en la estrategia de una campaña. Podemos hacernos una pregunta. ¿Es mejor empezar con una recompensa de 1 euro o con el producto estrella? ¿Es mejor hacer muchos tramos o más bien pocos? ¿Se deben limitar las recompensas para controlar la demanda? La respuesta a todas estas preguntas es depende. ¿Depende de qué? Depende del proyecto. ¿Es mejor un diseño de recompensas u otro? Pero no se debe tener ningún tipo de duda de que lo que se decida marcará el destino de la campaña del crowdfunding. Entonces, dependiendo del perfil que se le dé, la fase en la que esté, el tipo que esté, se puede analizar el tipo de recompensa. Ahora bien, el crowdfunding de recompensa también tiene un tipo de legalidad. En el marco legal de una campaña de crowdfunding de recompensa, se tiene que cualquier comercio electrónico, en definitiva, porque pues todo es digital, debe tener una recompensa prevendiendo productos o servicios a través de Internet. Si ustedes venden esa idea por Internet y más personas invierten, hay una parte legal de la recompensa a lo que ustedes deben dar normalmente a los inversores. Es importante dejar claro los límites a las plataformas y a las personas que aportan los fondos. Por eso es la ley del crowdfunding o la ley para el fomento de la financiación empresarial. Solo afecta a los crowdfunding del tipo financiero, que es el de inversión y el de préstamo. Pero estamos hablando del de recompensa. Pues ya cuando de pronto se toque un poquito más a detalle este tipo de crowdfunding, que la verdad va a ser muy así superfluo porque tenemos que enfocarnos en otros, pero se van a tocar. Hay una parte fiscal al crowdfunding de recompensa que suele ser equivalente también a la hora de recibir la inversión. Electrónico o no. Vende productos o servicios. Por ejemplo, el IVA. En cada recompensa se genera un IVA. Además de esa generación de IVA, si ustedes tienen preventas, también hay IVA. Y eso soporta como los costes no porque es una organización sin ánimo de lucro, los gastos de producción de la organización. Si el IVA generado y soportado es equivalente, entonces en la declaración el IVA resultante de la campaña tendrá que tener un valor pequeño para los, obviamente, inversores. Esa es la idea. Entonces el IVA, perdón, está incorporado dentro de la parte fiscal del crowdfunding de recompensa para los inversores. Hay declaraciones de renta, impuestos sobre las sociedades, si el creador de la campaña es una sociedad. Entonces se deberá tributar por este beneficio o esta renta generada en el caso de que el creador fuese autónomo. Ahora bien, otro de los muy importantes es el crowdfunding de donación. Ya habíamos hablado un poco también con anterioridad. E incluso hay una mezcla al final que es el crowdfunding de recompensa por donación. Como lo definíamos, el crowdfunding de donación es aquel que no ofrece un retorno a las personas que aportan los fondos más allá de la satisfacción de haber participado en la campaña. Es más una retribución emocional, es más por filantropía. Como es de suponer, este tipo de crowdfunding funciona con campañas de tipo solidario o altruista, causas humanitarias o incluso causas personales. El altruismo, la solidaridad, la filantropía se suele confundir en el crowdfunding con un sistema de financiación basado en actos altruistas. Como se ha venido hablando, pues, con todo lo que hemos hablado, no hay nada más lejos de la realidad, ya que quien aporta recibe siempre un retorno, en este caso un retorno emocional. Ahora bien, en el caso del crowdfunding de donación es cuando el altruismo cobra relevancia, mucha relevancia. Una de las imágenes que ilustraban campañas de donación para Nepal, lo mencionábamos en el primer video. Eh, Aquí sí, la red de mecenas, a la red de inversores, actúa donando fondos sin esperar un retorno a cambio. Lo hace simplemente para apoyar el proyecto presentado, para sentir satisfacción, para conseguir que se lleve a cabo, que las comunidades son transformadas, son impactadas y que las sociedades van en mejora. Eh, en este tipo de crowdfunding funciona con determinados tipos de campañas. Proyectos financiables con crowdfunding de donación.
Algunos ejemplos, digamos, en este tipo de crowdfunding se concentran campañas para recaudar fondos y hacer frente a catástrofes que hayan afectado a un gran número de personas en momentos específicos. Digamos, ustedes trabajan con población que ha sido afectada por la violencia. Eso ha sido afectado no solamente en un momento, sino que sigue afectando constantemente a nuestro país. Entonces, el crowdfunding de donación, dado el proyecto de ustedes, tendría un buen enfoque en este sentido. Indiegogo fue la que utilizó las personas para recaudar recursos para Nepal. Ahora bien, Indiegogo, Live son plataformas donde hay campañas que cuentan la historia de una persona que busca recursos por una causa individual. Puede ser el pago del coste de un tratamiento médico, puede ser el pago de una educación, etc. En cualquier caso, tiene que ser una campaña cuya causa sea verdaderamente noble y genere una credibilidad enorme. Pues de otro modo, en otro sentido, la viabilidad de la campaña sería muy escasa y complicado de asegurar. Ustedes tienen todo ahí, realmente. La plataforma de crowdfunding de donación más conocida o más antigua es Teamin. Está funcionando más o menos desde 1998. Basa su funcionamiento de crowdfunding recurrente como Patreon, que es otra de las mismas. Las personas pueden participar desde €1 de aportación mensual a una causa, o sea, se vuelve una dinámica mensual, no solamente de una sola inversión. Mi grano mi grano de arena, es actualmente uno de los referentes en el crowdfunding de donación en muchos países, pero especialmente en España. Igual, eso se mira el tema del país como tal. Pues, digamos, en un solo mes, un solo proyecto puede recaudar hasta 50.000 euros. CrowdRise es una plataforma internacional de referencia en el crowdfunding de donación. Y se destaca igual que Indiegogo, que es una plataforma gratuita, o sea, sin comisiones para el creador, o sea, para ustedes. Solo para campañas personales de carácter solidario, lo que ustedes hacen. Ahora bien, las campañas de crowdfunding de donación motivan al donante. Esa es la idea, ese es el enfoque que se debe dar. La motivación al donante. Que no puede ser altamente complicado, sino que el enfoque debe ser motivar a los donantes. Motivar a los donantes. Que lo que se hace trae impacto. Hay casos en que las donaciones fluyen. Y es, por ejemplo, cuando está recaudando para un desastre natural, conocido en todo el mundo o en muchas regiones, o una causa solidaria de alcance global, o de alcance regional, o de alcance nacional. Cuando se habla de campañas más pequeñas en cuanto a alcance mediático, para motivar al donante hay que seguir reglas de oro como las de la transparencia y la credibilidad. No van a mentir, es real. Y luego les van a mostrar un producto, un video, fotos, testimonios, vidas transformadas. En este tipo de campañas no se cuenta con un retorno para motivar a la persona que aporta los fondos. Por lo que es muy importante que la causa sea trasladada procurando un impacto en el público y también motivando su acción directa, aportando, colaborando con la campaña. Por eso las reglas de oro de la comunicación también cobran especial importancia en este tipo de campaña, en este tipo de crowdfunding. Siendo básico mantener una comunicación constante y trabajar motivando el efecto altavoz de los donantes, provocando una comunicación constante, incluso boca a boca de la campaña, hablar con ellos, mostrarles el seguimiento, el proceso, cómo está funcionando todo. Así como todos los otros tipos de crowdfunding, tiene un proceso de legalidad y de fiscalidad. Como ya hemos mencionado con los otros, está la ley del crowdfunding, ¿cierto? Hay un tipo de ley y de acuerdo al crowdfunding que se dé, hay leyes y hay regulaciones fiscales. A nivel fiscal, es importante tener en cuenta que el crowdfunding de donación también genera unas consecuencias fiscales, como el resto de todos los crowdfunding. Mm, Para el sujeto receptor de los fondos donados, hay alguna parte fiscal especial. En este caso, el tributo particular aplicable sería el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora bien, cuando se tienen en cuenta este tipo de reglas, se conoce la legalidad, la fiscalidad, se conoce cuál es la recompensa que se tiene que dar, qué enfoque se le va a dar a la campaña, todo tiene más sentido. Entonces,
si hemos podido ver en estos videos es ampliar el panorama, es ampliar los conceptos técnicos para la hora de presentarlo, pues no sea ahí como, bueno, lo voy a hacer a la marcha, veo un poco de ejemplos y así poderlo hacer. Ahora vamos a hablar del de la mezcla, que es el crowdfunding de donación por recompensa. Nosotros ya lo habíamos mencionado en casos anteriores, pero lo vamos a volver a tocar bien. Y es aquel que ofrece un retorno a las personas que aportan los fondos consistente en un producto, servicio o experiencia, pero a la vez dona la mayor parte de lo aportado a una causa solidaria. Como se supone o es de suponer, este tipo de crowdfunding funciona con campañas de tipo solidario o altruista, como causas humanitarias o incluso causas personales, pero a diferencia del crowdfunding de donación, además ofrece una recompensa atractiva para la comunidad que colabora con la causa. Hay que darles algo que los motive a modo de recompensa. El altruismo, la solidaridad y el retorno, perdón, tangible, tangible es como la escena, el capítulo de lo que estamos hablando. Hay una importancia en el altruismo, una importancia en la solidaridad para los proyectos de crowdfunding de donación por recompensa o recompensa por donación. Hablábamos de ejemplos donde la comunidad se veía afectada por algún tipo de desastre y personas se volcaban para apoyar y generar algún tipo de satisfacción de poder haber ayudado. Ahora bien, ¿qué pasa en el tipo de crowdfunding de donación por recompensa? Lo que ocurre es que la recompensa toma un papel importante en la acción de donar, ya que se ofrecen productos, servicios o experiencias muy ligadas a una comunidad. Y eso ellos lo valoran mucho. Una pregunta, imaginemos que un escritor que admiremos nos regala una obra firmada por participar en una campaña solidaria. Pues ahí está la clave del tipo de crowdfunding. Si ese escritor que amo me da un libro firmado, yo participo en ese tipo de campañas. Ahora bien, los proyectos financiables con crowdfunding de donación a través de la recompensa da entrada a que a través de este tipo de campañas, las recompensas que se realizan a los que financian el proyecto eh, sean que con un enfoque de impacto que los motive a ellos. ¿Qué ocurre aquí? La figura del creador de la campaña toma una relevancia enorme en la selección de la causa solidaria. Ustedes ponen la causa solidaria, no los que donan. Un ejemplo, podemos hablar de la experiencia en Omase, que es una de las plataformas, para ver el capítulo final de la serie de Breaking Bad. Ellos quisieron, los protagonistas, Aaron Paul y Bryan Cranston. Eh, Además de ganar esta recompensa a cambio de la aportación realizada, apoyaba una iniciativa llamada Kind Campaign, que era un movimiento que buscaba reducir los actos de acoso y violencia entre las mujeres. Y esa es la idea. La campaña de los protagonistas de Breaking Bad eh, trajo un buen recaudo, muchísimo buen recaudo. YouTube, una de las bandas más famosas en Priseo, hizo una campaña para recaudar fondos en pro de una ONG creada pues por una señora, que se me olvida el nombre exactamente, eh, pero tenía una misión de garantizar el acceso al agua potable en todo el planeta. Como recompensa se puede conseguir desde camisetas del tour de YouTube hasta un vinilo firmado por el grupo, es algo importante. Entonces me gustaría colocar acá un ejemplo. Digamos, se presenta un proyecto para la campaña de crowdfunding por donación por recompensa. Personas dan. Y ustedes fácilmente podrían mostrar un documental, eh, un video, un testimonio de cómo a través del arte y la cultura le da la relevancia, la importancia, el valor que tienen los jóvenes vulnerables o que han pasado por procesos de conflicto armado aquí en el país. Entonces se puede hablar de un proceso de transición de la guerra a la paz. Eh, y no discriminaría mucho, no se alejaría mucho de las campañas que acabamos de mencionar. Hay unas plataformas que ya hemos mencionado, pero una de las plataformas principales es Omase, la mencionaba al principio. Mm, Ellos tratan de enriquecer como el concepto de la subasta benéfica con una alternativa en la que cualquier persona que donase fondos reciba algún tipo de recompensa, como la que les acabé de mencionar.
Priseo es otra de ellas, similar, fue fundada como con la misma misión de revolucionar el mundo de las subastas benéficas gracias a introducir el modelo del crowdfunding de recompensa por donación y complementarlo con el concepto eh, de lo mismo, de dar un retorno tangible. La comisión de las plataformas pues varía de acuerdo al proyecto de la campaña, pero sí tiene un grado de comisión. Ahora bien, en la definición de este tipo de crowdfunding, hemos dicho textualmente que a la vez dona la mayor parte de lo aportado a una causa solidaria. ¿Por qué es la mayor parte? El motivo es que hay una comisión que las plataformas aplican al creador de la campaña, o sea, a ustedes, que suele ser como se ve en la mayoría de las plataformas, una persona con recursos, una organización, una marca conocida públicamente. O MASE, hay comisiones hasta el 20%. Priseo tiene comisiones hasta el 10%, pero esa comisión lo hacen sobre el fondo recaudado. Eh, entonces, pues no hay como lío que ustedes suben una campaña, entonces pague 10% de comisión por haberla subido, no necesariamente. Aunque hay algunos casos que sí, pero por lo general no. La comunidad y los famosos son dos claves fundamentales para entender este tipo de crowdfunding. Y son complementarios al hecho de donar fondos para una buena causa. Influencer mucho mejor. La primera clave es que la comunidad que siempre hay detrás de los protagonistas de la campaña, ese tipo de crowdfunding, debe darle viabilidad y visibilidad al proyecto y a la campaña. Esa comunidad genera transición de vista hacia la campaña. Y si las recompensas son suficientemente atractivas, potencian mucho más las donaciones para la causa presentada. Como otro caso, otro aporte es precisamente que las recompensas que se puedan ofrecer en la campaña, entre más atractivas sean para los seguidores de los protagonistas de la campaña, sean famosas o sea una marca como Star Wars, como el ejemplo que mencionamos, pues mejor va a funcionar la campaña de donaciones para la causa. Si ustedes tienen una persona que les va muy bien en redes sociales, puede patrocinar, pues mejor y más si la recompensa es buena. También tiene legalidad, tiene fiscalidad, como ya he mencionado en los otros tipos de crowdfunding, sigue la misma ley del crowdfunding, que eso está regulado a nivel mundial, porque igual es un crowdfunding donde se ve dinero, recursos, y eso tiene que estar regulado. A nivel fiscal es importante tener en cuenta que el crowdfunding de donación por recompensa genera unas consecuencias fiscales, como el resto de crowdfunding para el sujeto receptor de los fondos donados, o sea, para ustedes. En el caso particular, el tributo aplicable puede ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que ya lo hablamos en el otro tipo de crowdfunding. Pero como en este momento no han habido casos muy precisos con el receptor de los fondos, como en casos específicos en Europa, entonces creo que eso puede ser muy flexible de acuerdo a las normas de cada país. Usando cada tipo de crowdfunding, ahí surge una problemática. Y digamos, ¿cuándo se debe usar cada uno de los tipos de crowdfunding? Y yo mencionaba eso al principio. Es una pregunta cuya respuesta puede evitar el fracaso de una campaña o incluso consecuencias peores relacionadas con el destino del proyecto en cuestión. Pues sabemos que el proyecto no se va a caer si no sale un proyecto de crowdfunding, pero sí con los recursos que se obtengan de la campaña. Un ejemplo, se usa un crowdfunding de inversión antes de lo deseable. Podría suceder que los inversores estuviesen apostando por un proyecto no validado en el mercado, asumiendo más riesgo del deseable y no lo van a hacer en definitiva. Para usar correctamente cada tipo de crowdfunding, pues en este caso, como el consultor de ustedes, conocedor de los procesos de crowdfunding, hay unas herramientas que ayudan a los creadores de campaña y bueno, la idea es poder presentarles a grosso modo algunas herramientas que ayudan a lo mismo. Si bien vamos adentrándonos cada vez más en el proyecto. El uso según la fase de proyecto es importante. Según la fase de proyecto en la que nos encontremos, siempre hay una fórmula adecuada para llevarlo hasta la siguiente fase de desarrollo. El crowdfunding no es una excepción y se puede organizar el uso de cada uno de los 5 tipos de crowdfunding en función de la fase del desarrollo del proyecto, como lo veíamos al principio, perdón. De acuerdo a la fase, podemos saber qué tipo de crowdfunding aplicar.
Ahora bien, los tipos de crowdfunding en función de la fase de un proyecto es súper clarísimo e importante para hacerlo. Repasemos nuevamente cada una de las fases y los motivos para el uso de cada tipo de crowdfunding en ellas. Fase inicial, que es la fase de recursos propios, que es el principio de un proyecto donde los recursos propios del emprendedor, de los dueños de la organización, los que se pueden obtener a través de familia, amigos, locos por el proyecto, que son los fools, los que mencionaba al principio, son los únicos que tienen disponibilidad en este momento, ya que nadie va a confiar en un proyecto que apenas está surgiendo, que no ha conseguido el apoyo directo de quienes deben confiar en él en primera instancia. Sigue la segunda fase, que es la fase temprana, donde está muy vinculado al crowdfunding de recompensa. Una vez que ya existe un prototipo, un producto mínimo viable del servicio o producto que ustedes ya lo tienen, que quiere presentarse al mercado como organización, pues es el mejor momento para usar el crowdfunding de recompensa. El motivo es que una fase de prototipo es cuando se debe validar si verdaderamente hay un interés del mercado o de quienes van a usar el producto o el servicio propuesto. El crowdfunding de recompensa en este caso es la herramienta ideal para validar dicho interés. Mediante auténticas preventas que permitan producir el producto o servicio, como unas breves degustaciones del prototipo, del producto mínimo viable, consigue comunidad de usuarios y después de tener la comunidad en definitiva, los seguidores y fans del proyecto van a aportar a la campaña. La tercera fase, que es la fase del crecimiento, está muy relacionada al crowdfunding de inversión. En esta fase de crecimiento del proyecto, una vez ya validada, contrastada, de haber superado la fase inicial con productos y ventas reales, es el momento de usar el crowdfunding de inversión para hacerlo crecer. El principal motivo es que se contará con unas métricas reales de facturación que permitirán presentar un plan de retorno de la inversión realista y creíble de cara a los inversores. Sin este paso previo de validación con un crowdfunding de recompensa, toda campaña de crowdfunding de inversión queda en un terreno más especulativo y pues la probabilidad de que inviertan es más baja. Y cuarta y última fase es la fase de expansión, que está muy relacionada al crowdfunding de préstamo. Finalmente, en la fase de expansión es cuando el proyecto toma velocidad y puede recurrirse al crowdfunding de préstamo porque está creciendo a niveles exorbitantes. Siempre se requiere un recorrido que demuestre solvencia para poder devolver el préstamo a los inversores que confíen en el proyecto, aunque también ellos forman parte de la sociedad y entran a tomar decisiones. En el crowdfunding de préstamo, los inversores están dispuestos a asumir menos riesgo que en el de inversión. Y de ello a ello es necesario un mayor recorrido del proyecto, mayor experiencia, posicionamiento al nivel del mercado, al nivel de las organizaciones y demás. Eso como primera herramienta, que es conocer la fase del proyecto para saber qué tipo de crowdfunding utilizar. La segunda herramienta es poder conocer la matriz de los tipos de crowdfunding, que es lo que les mencionaba. Las herramientas que pudimos presentar, que pudimos hablar, son herramientas que van alineadas a la fase en la que se encuentra de acuerdo a la campaña que se va a presentar. En cada caso es la matriz de selección que nos guía a tener un tipo de crowdfunding y uno luego lo puede graficar. La matriz de selección del tipo de crowdfunding es una herramienta que tiene dos ejes claros. La necesidad que tiene el proyecto de generar una comunidad de usuarios a su alrededor y en segundo lugar el tiempo de desarrollo del proyecto que ya se ha visto en apartados anteriores, que el tiempo juega un papel fundamental para decir qué tipo de crowdfunding es el más adecuado. Ahora bien, hay unos ejes súper importantes para la campaña que se vaya a realizar de crowdfunding. El primer eje es la necesidad de generar comunidad. Cuanto mayor sea la necesidad de generar comunidad, es decir, de que haya un conjunto de personas que demuestren interés por el proyecto y sean consumidoras o usuarios del mismo, más cerca estaremos de necesitar un crowdfunding de recompensa. Yo no sé si ustedes puedan mostrar visiblemente el rostro de aquellos que participan en la organización, pues por lo que me mencionabas que eran personas del conflicto armado. Ya luego me comentarás. A medida que esa necesidad se reduce debido a que ya tenemos validado el proyecto, existe una comunidad de usuarios creciente, se podrá usar en primer lugar el crowdfunding de inversión que busca apalancar y a medida que pasa el tiempo se puede incluir un crowdfunding de préstamo y queremos crecer muchísimo más, expandirse.
y bueno, poder seguir con la dinámica. Hay otro eje y es el tiempo del desarrollo del producto, comunidad y tiempo, perdón, del proyecto. El tiempo de desarrollo del proyecto va bastante ligado al primer eje de la matriz. Por supuesto, o sea, la primera herramienta que hablamos de generar comunidad, eh, cuanto más avance el tiempo del proyecto, más viable será acudir a un crowdfunding de préstamo en materia específico. En cambio, los primeros pasos de un proyecto con el prototipo ya realizado, el mejor crowdfunding será el de recompensa para pasar a mediano plazo a poder usar el de inversión. Podemos hacernos una pregunta, ¿qué pasa con los otros dos tipos de crowdfunding? El de donación, como el crowdfunding de donación a través de recompensa. Bueno, con ellos son algo interesante y es que deben usarse únicamente cuando el proyecto lo requiera. Es decir, cuando estemos hablando de un proyecto que verdaderamente puede activar el altruismo de la gente. Y el proyecto de ustedes tiene todas las características para poder realizar este tipo de campañas. Como hemos visto pues, en las charlas, en el primer video, en este segundo video, algunos ejemplos de campañas son las realizadas para ayudar a los damnificados por los terremotos, campaña como la que mencionamos de YouTube, para ayudar a ONGs para tener agua potable a nivel del mundo y ese tipo de cosas. Si pudiéramos tener algún tipo de conclusiones, el tiempo, la comunidad y el altruismo son tres variables básicas para situarnos en el crowdfunding adecuado. Siempre serán el tiempo, la comunidad que haya generado el proyecto y el sentimiento altruista que pueda generar el mismo en su audiencia durante la campaña. Tiempo, comunidad y altruismo. Un proyecto incipiente, sin sentido, con necesidad de generar comunidad era usar recompensa. Sí o sí, un proyecto incipiente. Hay proyectos que no tienen mucha viabilidad, pero generan una buena recompensa y son proyectos que sirven. Un proyecto que está creciendo con una comunidad consolidada deberá usar inversión. Un proyecto maduro con una comunidad totalmente consolidada deberá usar préstamo. Un proyecto que active un sentimiento altruista de su audiencia podrá ser de donación. Entonces, tener claro las fases que ustedes puedan sentarse, ¿cierto? Tú y Alejandro, en qué fase de nuestro proyecto estamos. ¿Cómo podemos darle un perfil del crowdfunding de acuerdo a la fase? ¿Qué tipo de crowdfunding se me alinea más a mi fase? ¿Qué es lo que vimos? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Tiempo, comunidad, eh, altruismo. Ahora bien, ¿qué ejes? ¿Cierto? Si yo tengo un eje, digamos, un eje central de acuerdo a la fase, estoy en una fase temprana de crecimiento cuyo eje para mí es tratar de impactar vidas jóvenes que la comunidad no ve bien visto. Creo que sería redundante lo que acaba de decir, pero que la comunidad no percibe de una manera correcta. Entonces mi eje sería eh, utilidad social y así sucesivamente. Entonces así creería yo que ustedes ya tendrían un panorama más amplio para ir añadiendo. Como estamos haciendo algo conceptual, de todas formas la idea es que ustedes se vayan sentando, vayan plasmando donde lo deseen plasmar como lo que vamos aprendiendo para la hora de realizar o subir más bien a la plataforma el proyecto, pues ya tengamos todas estas cuestiones que estamos hablando claras, porque el proyecto las pide, para no ir al momento de presentarlo y bueno, voy a ir a ver otra vez los 15 videos que subió Jesús para poder empezar a desarrollar. Entonces la idea es que vayan viendo un video de así sea teórico, conceptual, irlo aplicando al proyecto que ustedes tienen a nivel general. Entonces este sería como parte del segundo video de la información que vamos a ver a nivel general. Y bueno, todavía nos falta realmente mucho recorrido en esa dinámica. Así que bueno, continuamos en ese sentido.